Iniciaremos el panel Gobernabilidad, Gobernanza e Institucionalidad. Para ello, tengo el gusto de presentarles a nuestros panelistas. María Esperanza Casullo, doctora en Ciencias Políticas y especialista en populismo, quien nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Jorge Llanareas, constitucionalista y especialista en políticas públicas en Naciones Unidas. Y Harry Brown, director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Iniciamos con María Esperanza Casullo. María, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy María Esperanza Casullo de la Universidad Nacional de Río Negro en Argentina y agradezco mucho la invitación para compartir algunas ideas o algunas conclusiones muy tentativas sobre las respuestas de los gobiernos a la emergencia disparada por la pandemia de COVID. Lo que me interesa a mí es, de alguna manera, pensar cuáles de las estrategias de reacción política de los gobiernos de la región están viéndose como más efectivas en términos de construir legitimidad y consenso democrático. O sea, no voy a hablar de las políticas sanitarias, sino simplemente de cuáles de los tipos de respuestas de los gobiernos están generando más legitimidad y más estabilidad en la región. Lo que podemos ver es que hay, a grandes modos, dos tipos de respuestas. Una que podemos denominar como más populista y una que podemos denominar como más tecnocrática o más basada en la acción de expertos. Y estas respuestas para mí tienen dos dimensiones. Una es explicar por qué pasa lo que está pasando en un contexto en el cual la mayoría de la población tiene una tremenda sensación de miedo y de incertidumbre, y otra es legitimar perspectivas de acción, o sea, explicar qué es lo que hay que hacer y por qué hay que hacer lo que hay que hacer. Y básicamente, cuando uno dice si algo es populista o es más tecnocrático, se basa en explicar lo que sucede en función de si es un daño, o sea, una injusticia que alguien, que un actor social o político está haciendo a propósito, o pensar que es un problema que no tiene un responsable, que no tiene un culpable y que hay que solucionarlo. En el discurso más tecnocrático, más basado en expertos, la emergencia del COVID se define como un problema de salud pública. Es decir, aparece un virus por un azar, por un mal manejo, no es culpa de nadie, sino que son cosas que suceden. Y una vez que apareció esta emergencia, lo que es imperativo es encontrar cómo solucionarla. Y para encontrar cómo solucionarla, la voz más autorizada son los y las expertos y expertas, sobre todo del campo de la medicina, de la epidemiología, de la salud pública, de la informática, de la matemática, etcétera, etcétera. Y frente a eso, los y las presidentas lo que dicen es: yo voy a hacer esto porque esto es lo que me aconsejan los y las expertas. En el discurso de tipo más populista lo que aparece es la idea de que esta crisis tiene que ver con un daño o una conspiración, en donde hay culpables que tienen que ser antagonizados y castigados. Más importante que hemos visto hasta ahora, a veces aparece China, la idea de que esto es una conspiración china, pero también puede ser una conspiración de la World Health Organization, o hemos visto un discurso muy conspirativo con las antenas del 5G, etcétera, etcétera. En este caso, entonces, lo que los y las presidentes que eligen este camino dicen es: tenemos que movilizarnos para derrotar a este adversario que nos ha querido perjudicar. Un tema muy interesante es que este discurso se superpone a una lectura de género de la epidemia. Esto no significa que los presidentes que son de un género eligen uno o las mujeres eligen otro, aunque sí es cierto que las presidentas y primer ministros mujeres en general, hasta ahora, como Angela Merkel, Jacinda Ardern de Nueva Zelanda, priorizan la respuesta más tecnocrática y con una idea de cuidado, ¿no? Es decir, que la política, los responsables políticos, lo que tienen la obligación es de generar políticas que cuiden a la sociedad. Mientras que en los discursos populistas, que no casualidad los presidentes que
corporizan este discurso y en general son hasta ahora presidentes varones, y no solo varones, sino con una cuestión muy, digamos, hipermasculina, hasta paródicamente masculina, como Donald Trump, como Boris Johnson, como Jair Bolsonaro, lo que aparece es que se tiene que priorizar una política de fortaleza, de coraje físico, de aceptar al virus, de que el virus no nos venza, de que no nos haga cambiar nuestras rutinas de vidas personales. Bueno, hay que tomarlo con coraje. Y el que se enferma y el que fallece es algo inevitable y que hay que aceptar también con esta lógica del coraje, ¿no? Entonces, aparece muy fuerte en las respuestas de los gobiernos del mundo y también de la región un tipo de gobiernos que priorizan el cuidado y un tipo de gobiernos que priorizan lo que podríamos denominar una especie de pretensión de ser corajudos y de decir a la sociedad, bueno, tenemos que, como dijo Boris Johnson, aceptar la piña, ¿no? Esto es una enfermedad, no hay nada que podamos hacer y los fuertes aceptaremos lo que nos venga sin quejarnos. Esta es una buena imagen, es una imagen de Jair Bolsonaro, que de alguna manera es hoy por hoy el presidente que está llevando adelante la versión más extrema de esta cuestión que yo decía como casi paródicamente masculina, de que no hay que hacer nada frente al coronavirus. Esta es una imagen que él sacó yendo a una manifestación que él convocó para que sus seguidores y seguidoras protesten contra las cuarentenas, ¿no? Es decir, en un contexto en el cual en Brasil gobernadores estaduales habían puesto medidas de aislamiento social, Jair Bolsonaro lo que hace es convocar a sus seguidores a que se manifiesten en contra de las restricciones. Esta es una imagen de la estrategia de alguna manera opuesta, es el gobierno de Alberto Fernández en Argentina en este momento, del Frente para Todos, en donde lo que el gobierno se caracteriza por haber hecho una política muy consensualista con todos los otros decisores de políticas públicas del país, y esta imagen es bastante indicativa, me parece, porque es una de las conferencias de prensa en donde el presidente cada 15 días, 20 días anuncia cómo sigue el tratamiento de la pandemia, y detrás en el medio está sentado el presidente Alberto Fernández, el que tiene bigote. Detrás de él están los más conocidos médicos infectólogos de la Argentina, un médico y una médica, que son expertos, que están en el comité que lo asesoran, y los que están sentados a su lado, del lado derecho de la pantalla, es Axel Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande de la Argentina, que pertenece al mismo espacio político que Alberto Fernández, pero quien está sentado a la izquierda de la pantalla es Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es el principal opositor del país, del partido de la oposición. Y sin embargo, desde el inicio de la pandemia hasta ahora, incluyendo una conferencia que se hizo ayer, todas las conferencias de prensa se realizaron en este formato, participando tantos gobernadores aliados al presidente como gobernadores de la oposición al presidente, y con un rol bastante importante del discurso de los expertos. Lo interesante de este punto de vista es que si vemos sobre todo las encuestas y si vemos si hacemos un análisis político de la situación, la verdad es que queda bastante claro que las poblaciones hoy no son receptivas a las estrategias polarizantes. O sea, no son receptivas, no les cae simpático, por decir así, que sus presidentes tengan una estrategia antagonizante, una estrategia que no prioriza la salud pública, una estrategia que no prioriza la construcción de consensos. Para decirlo muy fácilmente, los gobiernos que tienen este tipo de estrategias, si uno ve las encuestas, son mal valorados en promedio por sus poblaciones. Y los gobiernos que construyen políticas de articulación con los otros actores políticos,
de articulación con las oposiciones, de articulación con las organizaciones civiles, de articulación con cámaras empresarias, están manteniendo mayores porcentajes de aprobación y están manteniendo mayor estabilidad política en sus países. Mientras que presidentes como el caso de Bolsonaro, que está hoy en un conflicto con los gobernadores, con la Corte Suprema de Justicia, con los expertos en Brasil, si uno ve, estas son conductas que por un lado la sociedad no recibe bien y por otro lado generan muchas turbulencias políticas. Por ejemplo, esta es una encuesta que es de hace un mes en Argentina, en donde uno puede ver que la sociedad argentina, con altibajos y con un grado de cansancio también, pero hasta el día de hoy apoya las medidas de aislamiento social, ¿no? Es decir, se construyó la capacidad de legitimizar la necesidad de las cuarentenas, la necesidad de bajar la movilidad social. Mientras que, si miramos por otro caso, por ejemplo, el gobierno de Sebastián Piñera en Chile, que es cierto, ya venía de una crisis política muy importante, sin embargo, su respuesta a la epidemia del coronavirus, que, como todos sabemos, en los primeros meses tendió a minimizar el problema y tendió a privilegiar mantener la economía funcionando y mantener la vida lo más normal posible, en estos 4 meses, cada mes ha tenido una baja de su aprobación y hoy por hoy casi el 70% de la población de Chile desaprueba la reacción del gobierno del presidente Piñera con respecto a la pandemia. Esta, finalmente, como conclusión, mirando, como decía antes, estrictamente el punto político, no cuál fue la mejor respuesta sanitaria, sino cuál fue la mejor respuesta en términos de construir legitimidad política, realmente creo que tenemos que decir que las sociedades lo que hoy están buscando sus gobernantes es la formación de consenso, la formación de fortalecimiento del Estado, de las capacidades estatales de salud, de educación, pero no solamente de salud, sino también en asistencia a los más pobres, en ayudar a que las personas puedan cumplir la cuarentena, que no se vean obligadas a salir a buscar el sustento diario, y la construcción de redes de solidaridad, en donde es muy importante la solidaridad social empresaria. En Argentina hoy hay un programa en donde las empresas se coordinaron con organizaciones sin fines de lucro y ya está repartiendo casi 1 millón de cajas de comida en las zonas más empobrecidas del país, en función de poder sostener las medidas de aislamiento social. Y sinceramente, si vemos el mapa político de Latinoamérica hoy, no parece haber muchas dudas de que este es el tipo de conductas que las sociedades están esperando. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Casuyo, por su exposición. Seguimos ahora con la participación de Jorge Llanareas, quien desde hace 15 años forma parte del equipo de especialistas del Sistema de las Naciones Unidas en Panamá, al que contribuye en las áreas de políticas públicas para la protección de derechos y análisis de pobreza. Jorge, buen día. Aló. Sí, buenos días. Primero que todo, quiero agradecer el trabajo de Mercedes Eleta de Brenes al frente de APEDE y la invitación con la que me honra participar en el CADE 2020. Hay que felicitar también a todo su equipo porque han hecho un trabajo extraordinario y porque estas jornadas están siendo una verdadera contribución para el país. Se me ha pedido que participe en un panel sobre gobernabilidad, gobernanza e institucionalidad. Y la verdad es que pienso que hay que hacer un esfuerzo de definir un poco estas palabras de qué van. Primero que todo, hay que ver que la palabra gobernabilidad pues viene de la palabra gobierno. Y la palabra gobierno es una palabra de origen griego antiguo, en donde ellos la asimilaban a eso que se llama navegar. Navegar o estar al frente del timón, en griego antiguo es kibernao, y eso era lo que para ellos era el gobierno. Uno puede preguntarse si esa metáfora del gobierno y gobernar y la nave
eso tiene aplicación hoy. Yo creo que hoy más que nunca nosotros sentimos que gobernar es una tarea extremadamente compleja y difícil y que involucra la comprensión de una serie de elementos que sí siguen pareciéndose mucho a esa tarea compleja de gobernar. Primero que todo, uno pregunta, bueno, y si se trata de navegar, ¿cuál es la nave aquí? ¿Cuál es el barco del que estamos hablando? Bueno, el barco del que estamos hablando es el Estado. Hay que tener muy claro de que gobernar se refiere a la conducción del Estado. Y esa conducción del Estado está estrictamente en función de lo que es la institucionalidad. Esa palabra que sigue siendo importante para nosotros y que la hemos venido usando durante 15 años aproximadamente. También hay que pensar un poco, bueno, si es una nave, ¿cuál es la tripulación de esa nave? Bueno, la tripulación de esa nave son las personas, pero no son algunas personas, son todas las personas. Es decir, todas las personas son parte de esa tripulación en la nave. En la medida en que todas las personas están incluidas en la tripulación, vamos mejor. En la medida en que comenzamos a experimentar exclusiones, comenzamos a tener problemas. También hay que pensar, bueno, si es una nave y hay una tripulación, ¿qué rumbo tiene esta nave? Bueno, también hay que decirlo muy claramente. Sabemos cuál es ese rumbo y le podemos dar distintas expresiones, distintos nombres, pero ese rumbo hoy, en el año 2020, son los objetivos de desarrollo sostenible, a los que me referiré un poquito después. Y finalmente uno dice, bueno, si está claro cuál es la nave, cuál es la tripulación y cuál es el rumbo, como quien dice, entonces, ¿dónde estamos navegando? Bueno, ese mar que estamos navegando es el mar de la historia. Es el mar en donde no hay certezas absolutas, no hay garantías absolutamente de ningún momento futuro. Y pienso que eso es lo que nos ha obligado a experimentar la crisis actual que tenemos en materia de lo que es la pandemia. Nadie se esperaba la pandemia, nadie estaba preparado para la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que hemos llevado a la pandemia? Hemos llevado lo que ya teníamos, las situaciones que ya estaban presentes entre nosotros. Muchas veces cuando la gente se refiere a la crisis económica, en realidad se está refiriendo a algo que ya estaba presente antes de la pandemia. Si nos referimos a la desigualdad, bueno, la desigualdad ya estaba presente antes de la pandemia. Es decir, estamos llevando a la pandemia toda una serie de temas que son muy anteriores a la pandemia. Entonces quiero decir algo un poco sobre esto de la metáfora de la gobernabilidad, que es importante para entender en estas circunstancias. Fíjense, de alguna manera la gobernabilidad comenzó a usarse de una forma reciente. Fue en los años 70 del siglo pasado cuando se experimentaron ciertos desajustes que eran económicos y eran políticos. Se comenzó a hablar de gobernabilidad como una situación en donde había una capacidad de liderar a través del cambio. Era una situación de cambio y se necesitaba un liderazgo en esa situación. En los años 90 cambió un poco la perspectiva y comenzó a utilizarse más el término de gobernanza más que gobernabilidad. ¿Por qué? Porque se quería hacer énfasis en los procesos, en las condiciones que deberían estar presentes en esos procesos para que la gobernabilidad funcionara. Es decir, la sacudida que tenían las sociedades en cambio necesitaban reflexionar sobre las condiciones en que se iban a cumplir esos procesos. Pienso que Panamá hizo lo suyo en los años 90
cuando se hizo aquella reflexión que fue la Visión Panamá 2020 y se hizo la transición hacia el canal panameño, y eso fue todo un éxito para esta sociedad. Así que nosotros tenemos en nuestra historia reciente una manera de entender con hechos qué fue lo que se hizo para transitar momentos de cambio que eran importantes. También me parece importante que reflexionemos sobre el hecho de que esa gobernabilidad no estaba plenamente funcionando para lo que significó la pandemia. Es decir, la pandemia comenzó a hacer mella en lo que eran las debilidades estructurales de la gobernabilidad como la teníamos. Entonces, claro, esto es una conversación anterior a la pandemia, pero ahora con la pandemia sí lo estamos viendo. Qué negativo es, por ejemplo, tener una población muy lejana de lo que es la comunicación del gobierno. Y al gobierno, entonces, llegar a toda la población con mensajes claros de qué hacer y cómo hacerlo no ha sido fácil. También hemos visto cómo para el gobierno ha sido difícil, por ejemplo, entregar la ayuda social. Constantemente hay quejas de la población de que no le llegan las ayudas sociales. Entonces, todo eso son temas que requieren instituciones que son permanentes y que estamos en proceso de construcción como país, pero no hemos logrado todavía que eso funcione de una manera como debiera ser. Así que la gobernabilidad sí nos ha encontrado en una situación, la pandemia, perdón, nos ha encontrado en una situación de instituciones débiles en donde no encontramos exactamente los resultados que estábamos buscando. Yo voy a referirme muy brevemente a las 4 tareas fundamentales en el manejo de la crisis sanitaria que ha propuesto la OMS y que tienen plena aplicación en Panamá. Esas 4 tareas fundamentales son el testeo, el trazamiento, el tratamiento y la transparencia. Fíjense, esas 4 tareas fundamentales en Panamá se han hecho de una manera desigual, pero lo importante es entender que esto ha requerido un ajuste de las instituciones, esto ha requerido un ajuste del presupuesto, esto ha requerido un ajuste de las capacidades que se tienen para hacer eso que se llama gobernar. Y es allí donde hay que reflexionar que ese ajuste y ese aprendizaje que ha sido necesario hacerlo en tan corto tiempo, a veces no necesariamente funciona como uno lo espera. Porque estamos hablando de una situación para la que en realidad nadie estaba preparado, donde incluso los conocimientos científicos, médicos, epidemiológicos estaban en proceso. Muchas de las discusiones que hay hoy tienen que ver con que es una situación inédita que vivimos en la historia universal, en donde la ciencia se está haciendo a los ojos de todo el mundo. Entonces, para la ciencia es normal el ensayo y el error, para la ciencia es normal proponer una hipótesis, observarla y si no funciona, ajustarla, y eso se hace en el curso del tiempo. Pero lo estamos viendo ahora como espectadores de una crisis mundial. Y claro, a veces surgen desconfianzas, a veces surgen, digamos, incredulidades, producto de que estamos viendo cómo realmente funciona la ciencia. Es decir, la ciencia no es la seguridad de una verdad fija, sino que la ciencia hay que hacerla. La ciencia se hace poco a poco. Yo quiero concluir con 3 mensajes fundamentales sobre gobernabilidad en tiempos de pandemia. Esos 3 mensajes tienen que ver con la absoluta centralidad de los derechos humanos,
el hecho de que tenemos los objetivos de desarrollo sostenible y que Panamá tiene un plan para cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible, y con algo que creo que ya otros expositores han hecho énfasis antes que yo y que tienen que ver con eso de que este es un tema mundial. Sobre el tema de la centralidad de los derechos humanos, es importante que el lema de que nadie debe quedarse atrás sea un lema de todos y cada uno de los panameños, de todos y cada una de las instituciones. Miren, esto no es un problema de una institución, esto no es un problema del gobierno solamente. Este es un tema que todo el mundo, incluyendo las empresas, tienen que incluir dentro de sus temas y problemas. Porque las empresas funcionan con gente, señores. Las empresas funcionan con gente que a veces no le está pasando muy bien. Y usted no puede pensar que la empresa va a funcionar bien cuando la gente la está pasando mal. Así que el mensaje va a ser siempre de que es absolutamente importante pensar en la gente. La igualdad de género, señores, es un tema permanente y es algo en que no podemos retroceder, y hay mucho camino por avanzar. La diversidad étnica y cultural nos compromete a algo que es un poco más, requiere más esfuerzo que la mera tolerancia. Yo he visto que todavía muchas personas hablan de tolerancia a los demás. No, no, no es tolerancia, es abrazar el hecho de que somos diferentes y que hay diversidad en las maneras de ser social, hay diversidad en la cultura, y Panamá es un excelente lugar para experimentar eso, porque los panameños, por esencia, por historia, somos diferentes y tenemos esta comunidad de culturas diferentes. También es un momento para reflexionar sobre la necesidad del pluralismo político e ideológico. Todos están convocados, todos son parte de estos cambios que hay que hacer en la sociedad. Y en el tema de la equidad de los recursos, eso me parece absolutamente importante. Siempre en el Estado hay distintas cosas que atender, hay buenas cosas que se pueden hacer, pero tenemos que empezar a priorizar en el uso de los recursos, porque las tareas son enormes. Y esas tareas enormes tienen que ver con las 4 cosas que he mencionado arriba. Cuando decía antes que el rumbo de la nave está claro, me refería a la pertinencia de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero esa pertinencia de los objetivos de desarrollo sostenible va a depender estrictamente de que las personas, las organizaciones, la sociedad en su conjunto abracen estos objetivos, que los comprendan, que se informan, y entonces podrán ser verdaderamente objetivos de todos. Los objetivos de desarrollo sostenible no están supuestos a ser solamente compromisos del gobierno. Hay que incluir a toda la sociedad, a todas las organizaciones en sus distintos niveles, y de eso depende que esto funcione. Finalmente, también quiero concluir con el mensaje de que las soluciones a los problemas que tenemos, si los encontramos en el ámbito de la infotecnología o de la biotecnología o de las instituciones o de las prácticas democráticas y de participación, señores, en cualquier caso siempre esas soluciones serán fortalecidas por los lazos del intercambio y la cooperación en el ámbito de la comunidad de naciones. La tentación al aislacionismo es perversa y produce muy malos efectos. Solamente fortaleciendo esos lazos en la comunidad de naciones vamos a fortalecer las soluciones. La recuperación de la crisis desatada por la pandemia será un triunfo de la humanidad y se logrará a nivel mundial, o no será. Lo dejo allí. Muchas gracias, Jorge. A continuación le solicitamos a Harry Brown nos comparta su visión desde el centro que él dirige, donde se emiten interesantes investigaciones de tipo social, también estudios políticos. Adelante, señor Brown. Buenos días, Hugo. Quiero primero agradecer a PEDE
la invitación que me han hecho a participar en este CADE especialmente importante por la coyuntura en la que estamos. Y también quiero aprovechar para enviarle un abrazo de amistad y solidario a todas las personas que de distintas maneras han estado sufriendo durante la pandemia en la que nos encontramos inmersos. Voy a compartir mi pantalla rápidamente. Yo quisiera abordar los asuntos de gobernabilidad desde la importancia o la necesidad que tendría Panamá de un nuevo pacto social durante esta coyuntura. Por eso, como ven, mi presentación se llama Un nuevo pacto social, gobernabilidad para la reconstrucción de Panamá. Estoy hablando, quiero decirles, no para el corto plazo. Hay tareas inmediatas que hay que asumir para afrontar esta pandemia, pero sí pensar en el mediano y largo plazo. Ya se ha dicho en presentaciones anteriores, durante todo el CADE, que los efectos de la pandemia van a durar mucho tiempo. Así que pensemos un poco en el mediano y largo plazo, en ese pacto social y en esa gobernabilidad para la reconstrucción del país. Lo voy contestando rápidamente, en el poco tiempo que tengo, contestando estas 4 preguntas. ¿Cuál ha sido el esquema de gobernabilidad de Panamá en los últimos, digamos, 30 años? ¿Cuáles son las demandas de la población panameña? Estamos hablando de gobernabilidad democrática, por eso es importante que la ciudadanía participe y tener en cuenta qué es lo que la ciudadanía quiere y cómo imaginamos el país. También hablemos de qué capacidad tiene el Estado para atender esas demandas. Por ahí voy a pasar rápidamente, no porque no sea importante, sino porque las expertas que hablaron ayer hicieron énfasis en eso, hablaron largamente de eso, y también los economistas que hablaron el martes hablaron de esa capacidad del Estado panameño, y luego el centro de la presentación, que es cómo plantear el nuevo pacto social. ¿Cuál ha sido el esquema de gobernabilidad de Panamá en los últimos 30 años? Ha tenido dos patas, digamos. Lo primero es la representación y la participación, cómo ha funcionado. Hemos tenido en Panamá un diseño electoral básicamente excluyente. Sobre eso varios especialistas hemos escrito en los últimos años. Ese sistema de circunscripciones pequeñas, la fórmula electoral para las elecciones legislativas, que muy poca gente entiende, pero que también crea mayorías artificiales, han llevado a que tengamos un sistema, una política personalista y altamente clientelar. Pero no solamente estos elementos del diseño de las circunscripciones y la fórmula electoral, sino que también es muy importante tener en cuenta que el financiamiento de la política en Panamá, hasta a las elecciones pasadas, donde se comenzó a corregir eso, ha sido tremendamente permisivo y opaco y ha excluido a buena parte de la población y de actores políticos importantes de la competencia electoral. Panamá no es uno de los países más presidencialistas de América Latina, pero sí hay un sistema presidencial, pero sobre todo presidencialista, pero sobre todo muy centralizado en la ciudad de Panamá. Tenemos un órgano legislativo que también es consecuencia de ese diseño electoral excluyente, con una dinámica clientelar fuerte, pero quisiera hacer énfasis sobre que es un órgano legislativo subordinado al órgano ejecutivo. La representación política que se logra a través de las elecciones del órgano legislativo no se traduce en proyectos a la ciudadanía a la que representan, sencillamente porque los diputados y las diputadas no hacen el presupuesto de la nación, que para eso deberían estar. Pero claro, mucha gente dirá, con esta asamblea que tenemos, por la manera en que la elegimos, es mejor que no manejen que no hagan el presupuesto. Pues son el tipo de cosas que hay que corregir. Tenemos también un órgano judicial altamente politizado, precisamente porque nuestros partidos políticos no logran movilizar a la ciudadanía detrás de sus proyectos, las resuelven en el ámbito judicial, además de que tenemos un órgano judicial pobremente financiado. Y tenemos poca participación en asociaciones civiles. El CIEPS ha hablado y tiene datos que comprueban que en Panamá hay una alta desconfianza interpersonal, por lo tanto tenemos poco capital social y participamos poco en organizaciones, porque no confiamos entre nosotros. Y esa participación es necesaria también para que haya un esquema de gobernabilidad sano.
La otra pata es el del diálogo político, es una particularidad panameña, que descansa sobre nuestra cultura comercial de la negociación, y que también es producto, esto lo digo como un elemento, digamos, positivo, no se me malinterpreten por favor, pero también esa cultura del diálogo político en Panamá descansa sobre la exclusión electoral. ¿Por qué? Porque hay muchos actores políticos importantes que no logran participar con buenas condiciones en las elecciones y por lo tanto piden diálogos fuera de las instituciones representativas. Y también ha respondido esa cultura del diálogo político a la coyuntura que teníamos en la década de los 90, necesitábamos reconstruir la comunidad política. Ahora estamos en una coyuntura distinta que luego voy a explicar. En fin, que hemos tenido durante estos últimos, desde 1992, unos 19 diálogos políticos con éxitos relativos. Los más importantes han sido los de la década de los 90, que estaban dedicados sobre todo a los temas de democracia y al Canal de Panamá. Las élites panameñas han respetado bastante bien los diálogos, los acuerdos que hubo sobre el Canal de Panamá. Todos los demás, los diálogos sectoriales de la segunda etapa y los de la tercera etapa, normalmente tienen que reeditarse, los que tienen que ver con los temas sociales. Por lo tanto, en esos diálogos hemos tenido lecciones que hemos aprendido de qué podemos seguir haciendo, pero también hay lecciones de qué no debemos hacer. Básicamente en Panamá, en nuestros diálogos que hemos respetado, nos hemos estado poniendo de acuerdo sobre las cosas en las que ya estamos de acuerdo con las personas que estamos de acuerdo en todos esos asuntos. Bien, ¿cuáles son las demandas de la población? Y esto es muy importante. Estamos hablando de gobernabilidad democrática y necesitamos saber qué quiere la ciudadanía panameña. En CIEPS hemos estado trabajando sobre este tema. Miren, a finales del año pasado realizamos la encuesta de ciudadanía y derechos y la población nos dijo que los principales problemas del país, no soñábamos con que hubiera pandemia, eran la inseguridad, eran la educación y la corrupción. Eso a finales del año pasado. Algo ha cambiado esto. Cuando encuestamos en marzo del 2020, ya dentro de la pandemia, la desigualdad pasó del sexto lugar, tenía solamente 5% de menciones, pasó del sexto lugar en marzo al primer lugar, ahí lo pueden ver en la gráfica, con 31% de las menciones. Se puso en el segundo lugar la corrupción y en tercer lugar la educación, como los principales problemas del país. Ya en Panamá, según datos de otras encuestas, sabíamos que en Panamá que hay una sensibilidad importante con los temas de desigualdad, pero lo que ha hecho la pandemia es priorizar para la ciudadanía, poner a la desigualdad como el principal problema del país en marzo. En junio volvimos a encuestar y más o menos los resultados fueron los mismos. Se mantuvo con el mismo porcentaje la desigualdad, pero como segundo problema, y en primer lugar se puso la corrupción, que subió 9 puntos porcentuales, y luego la educación se mantuvo como el tercer problema. Abordamos este mismo asunto desde otro punto de vista. Le preguntamos a la población cuánto del presupuesto nacional quieren que se dedique a atender esos problemas, y la población panameña ha sido muy consistente en pongamos atención. La población panameña quiere que se atienda con el presupuesto nacional, en primer lugar, la educación. Así lo dijeron en octubre, antes de la pandemia, lo dijeron en marzo y lo dijeron en junio. La salud. La salud es la gran prioridad de la población panameña a finales del año pasado y en medio de la pandemia. En segundo lugar, la población quiere que el presupuesto del país se dedique a la educación. Y eso no ha variado en ninguna de las encuestas que hemos hecho. El cambio sí lo ha habido en el tercer lugar. En octubre del año pasado, la tercera prioridad era la vivienda. Y ahí teníamos la trilogía de los servicios básicos por excelencia: salud, educación y vivienda. Pero a partir de la pandemia, en marzo, se puso en el tercer lugar de las prioridades de los panameños la investigación científica. De un salto enorme, del octavo lugar al tercer lugar. Y cuando volvimos a preguntar en junio, se mantuvo en primer lugar la salud,
en segundo lugar educación y en tercer lugar nuevamente la educación científica. La pandemia ha servido para que la ciudadanía panameña descubra a la investigación científica como un elemento de su bienestar. Le preguntamos un poco más, hemos preguntado muchas cosas, pero le preguntamos también a la población algo muy importante en que cruzamos en cuanto a capacidades del Estado. Las demandas son importantes, ya las hemos visto, y también es importante la capacidad que tiene el Estado para atender esas demandas, para generar bienestar. Y aquí se cruza, bueno, le preguntamos a la población quién debe proveer los servicios de salud, de vivienda y de educación. Y miren, la respuesta es muy clara. La mayoría, el 55.9% de la población nos dijo que quieren que estos servicios básicos se provean desde el sector público. Solamente el 8.6% dijo que quieren que se provean desde el sector privado y un 35% como segunda opción ve que esquemas públicos privados también podrían ser una posibilidad para brindar estos servicios básicos. Como pueden ver en la gráfica de al lado, paradójicamente y frustrantemente, esa misma población nos dice que esos servicios básicos en Panamá funcionan mal o muy mal. 61% lo dice. Hace un par de semanas estuve haciendo la presentación de la encuesta de Ciudadanía y Derechos, que la pueden encontrar en la página web del CIEPS, y me preguntaban, bueno, pero ¿por qué si esto funciona mal en el ámbito público y la gente lo sabe, ¿por qué piden que se provea lo público? En aquel momento no tuve la respuesta, pero revisando la encuesta tenemos quizás un acercamiento a esa respuesta. Miren, la población que más quiere, por arriba del 55%, que se provean servicios básicos a través del sector público, es la población más vulnerable del país. Los jubilados, las personas que tienen el nivel de escolaridad más bajo, las amas de casa, la mayoría de la población quiere que se haga a través del sector público simplemente porque saben que son servicios más accesibles para ellos. Por lo tanto, si atendemos los datos de la encuesta, el mandato de la población es arreglen la provisión de servicios básicos en el sector público porque son aquellos mediante los cuales podemos acceder a nuestro bienestar, salud, vivienda y educación. Bueno, ¿qué capacidad tiene el Estado panameño para atender estas demandas? Voy a pasar rápidamente por aquí, porque de esto se habló con profundidad el martes. Todos los economistas coincidieron en este punto y también ayer las expertas que hablaron de los temas sociales. Miren, nuestra capacidad es baja no por haber generado poca riqueza, porque Panamá ha sido el segundo país del mundo que en los 10 últimos años ha generado más riqueza, pero estamos dedicando pocos recursos al gasto social, al gasto público social. Y aquí podemos ver que en general estamos a la cola de América Latina. El promedio latinoamericano es más o menos de 11.3%, y eso para los estándares latinoamericanos. Si nos comparamos con los países que generan mayor bienestar y tienen mayor calidad de vida en el mundo, estamos todavía más lejos en ese porcentaje de gasto público social. Pero comparado con América Latina, estamos entre los últimos. Y miren también específicamente en nuestro gasto público en salud. Y teniendo Panamá la capacidad de tener políticas públicas universales de educación y salud, estamos en salud en la cola de abajo, comparado con los países de América Latina, en términos de salud somos los penúltimos, pegados a Guatemala, teniendo más recursos para atender esa necesidad prioritaria de la población, que nos están diciendo, no solamente durante la pandemia, donde ha sido tan dolorosamente evidente, sino que desde antes ya la población nos estaba diciendo que queremos que se invierta públicamente en salud y en educación. Para atender esos rezagos que tenemos. Pero miren, yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta también sobre nuestras capacidades. El saldo de la deuda pública del gobierno central es de 46% y el martes don Guillermo Chapman dijo que estaría, creo que es en 62% posiblemente al acabar la pandemia. El escenario menos favorable, el escenario más pesimista, marcado por el ICEFI, que es una institución que hace estudios centroamericanos, que tiene sede en Guatemala, ponía también el 60% el peor escenario de Panamá para la deuda pública. Y ojo,
lo han dicho los organismos internacionales, los bancos internacionales, es el momento de endeudarnos. O sea, no hay que tenerle miedo a la deuda en este momento porque necesitamos hacerlo para atender los problemas, pero esa deuda va a haber que pagarla. Y en Panamá tenemos una evasión del ITBMS del 45%. La mitad de los recursos a los que podemos acceder para atender el gasto social está siendo evadida. La evasión del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas es del 72% y en las personas naturales es del 33.4%. No podemos crear un país, no podemos sostener un país de esta manera. Estamos hablando también de Estado de Derecho. Hay que cumplir la ley, todas las leyes, y por lo tanto tenemos que evitar la evasión. Pero también tenemos una carga tributaria, lo dijo don Guillermo Chapman, que es la segunda más baja de toda América Latina y que es la más baja de toda América Central, solo 7.7%. Así tampoco vamos a poder atender las necesidades de salud y de educación del país y tampoco vamos a poder pagar esa deuda porque vamos a tener que empezar a pagarla en algún momento. Eso en cuanto a las capacidades del Estado panameño. Dicho todo esto, pensando en el esquema de gobernabilidad, la manera en que se reproduce la gestión de gobierno, es decir, la representación, la particularidad panameña del diálogo político, esos 19 diálogos nacionales que hemos tenido en 30 años, y viendo las demandas de la población, hay que tener en cuenta, formular políticas públicas sin tener en cuenta lo que quiere el principal actor y el sujeto de esas políticas públicas, y viendo las capacidades del Estado, digamos fiscalmente, porque se podría hablar también de otros asuntos en cuanto a esas capacidades. Veamos cómo planteamos un nuevo pacto social para Panamá. ¿Cuáles son las premisas de ese nuevo pacto social? Miren, lo primero es que el canal ya es panameño. Somos conscientes, muchas corrientes de opinión y actores políticos insisten en que Panamá durante el siglo XX tenía un objetivo y que una vez hemos cumplido ese objetivo nos quedamos sin digamos, para el país. Pues ya lo tenemos. La pandemia, este evento, Marco Fernández el martes decía, ¿qué hemos aprendido de la pandemia? Si encontráramos una vacuna mañana, ¿habremos aprendido algo? Yo espero que hayamos aprendido que el gran objetivo que debe tener el país, no solamente porque lo dicen los expertos y las expertas, sino porque la población también nos lo está diciendo, es la desigualdad, es superar la desigualdad. ¿Dónde se intersectan este asunto del dinero, los costos y la democracia? Miren, hay un politólogo latinoamericano que posiblemente, quizás María Esperanza coincidirá conmigo, que alguna gente dice que es el mejor politólogo latinoamericano de nuestra generación. Aníbal Pérez Liñán tiene unos estudios muy importantes sobre cómo quiebran los regímenes democráticos. Y una de las cosas más interesantes que ha dicho Aníbal Pérez Liñán es que las democracias quiebran cuando las élites dejan de asumir los costos de la desigualdad, de superar la desigualdad. Dicho de otra manera, si nosotros nosotros las élites sociales, económicas y políticas, no asumimos los costos de la desigualdad para superarla, estamos haciendo una apuesta por el quiebre de la democracia panameña. Pagar para sostener las políticas que superan la desigualdad es una apuesta por la democracia. Por otro lado, la otra premisa es algo que nos ha dicho el problema de la discriminación política en Panamá, que es muy serio. En la encuesta de Ciudadanía y Derechos, nosotros le preguntamos a la población primero si hay discriminación en Panamá y aplastantemente nos dijeron que sí. Y luego les preguntamos cuáles eran las principales discriminaciones en el país. Y para nuestra sorpresa, no son, según la población, la de género, ni la étnica, ni la racial, ni la de preferencia sexual, que obviamente son muy importantes, sino que la población nos dijo que la principal discriminación en Panamá es por ideas políticas. Estamos por ideas políticas porque además las encuestas nos dicen que Panamá es uno de los países más ideológicos de América Latina. Quitémonos la idea de que somos tolerantes y que Panamá es un oasis, un paraíso político y que nosotros no tenemos ideología. No solamente tenemos, sino que somos muy ideológicos y discriminamos políticamente.
Todos hemos oído hablar de, hemos acusado de ñángaras, liberfachos, fascistas, feminazis, beberianos. Eso se utiliza en la Universidad de Panamá. Lo hacemos todo el tiempo. En un diálogo político tenemos que aprender a dialogar con los adversarios. Tenemos que aprender a dialogar con los antagonistas. Nuestros gremios empresariales van a ser los mismos. Nuestros sindicatos son los que son. Los gremios magisteriales son los que son y no van a cambiar. Vamos a tener que buscar un centro para entendernos. Y decimos, es que los demás son muy radicales. Miren, quienes tenemos la posibilidad de movernos en diversos ámbitos, siempre hemos escuchado esta acusación de que son radicales. Y el radicalismo político es un asunto de equidistancia. Cuando acusamos a alguien de radicales, posiblemente los radicales somos nosotros también. Entonces, reconozcámonos como país, reconozcamos nuestras posiciones ideológicas y buscamos un centro si queremos dialogar. Porque además, bueno, esto va con lo siguiente. Y lo segundo, no hay que pactar todo. Hay muchos problemas importantes, muchos acuerdos que hay que lograr, pero estamos hablando del pacto social básico para la convivencia de Panamá. No todos los asuntos, mi asunto no puede estar en ese pacto, sino que hay que buscar qué es lo básico. Y además tenemos que entender que se trata de un acuerdo político, un acuerdo de voluntades políticas. No son discusiones técnicas, que es otro de los errores que hemos estado cometiendo en Panamá. Llegamos a un supuesto diálogo. Ojo, primero, vamos a debatir. Y en Panamá se ha hablado mucho del debate y hemos aprendido a debatir. Debatir no es lo mismo que dialogar. Dialogar se trata de escuchar al otro, de ponernos en el lugar del otro. Y no se trata de discusiones técnicas en las que llevamos nuestro arsenal de estadísticas, nuestras posiciones, muchas veces ideológicas, disfrazadas de técnica, y de allí no nos movemos. No es una discusión técnica, es un acuerdo político de voluntades, y luego nos ponemos de acuerdo, veremos cómo eso se transforma en leyes, cómo lo vamos planificando, cuáles son los plazos, teniendo, digamos, los aspectos estadísticos y técnicos necesarios en cuenta. Pero en primer lugar, hay que tener acuerdos políticos. De eso estamos hablando. ¿Cuáles podrían ser esos puntos del pacto? Y esto también hay que pactarlo, pero yo quiero proponer algo teniendo en cuenta que todos estos puntos necesitan del otro, no son individuales. Están interconectados, son dependientes. Lo primero es que hay que eliminar la corrupción y ser transparentes. Y hablo de eliminar la corrupción también, a ver, y no lo hago por ingenuidad, siempre se hace la broma cuando se recuerda en las palabras del expresidente colombiano Julio César Turbay, cuando decía que había que reducir la corrupción a sus mínimos razonables. Pues no sé, en una negociación política, en un diálogo político de este tipo, pues tenemos que apuntar a los máximos, a eliminar la corrupción y a ser transparentes. No podemos tener una gobernabilidad sana si estamos perdiendo recursos. No podemos aportar al Estado para tener una mejor salud, una mejor educación, una mejor vivienda, más investigación científica, si hay el temor de que ese dinero va a desaparecer. Y hay que ser transparentes en todos los ámbitos. La corrupción no es solamente un problema de la administración pública y del ámbito público, sino de todos los agentes económicos, políticos y sociales, es de toda la sociedad. También tenemos que profesionalizar el servicio civil. No podemos seguir con esta administración pública que tenemos, que es básicamente un botín político de los partidos políticos y de grupos económicos. Tenemos que racionalizar ese servicio civil gradualmente. Tampoco podemos echar gente a la calle porque no estamos resolviendo el problema, pero sí tenemos que hacer que funcione mejor y que tener un esquema de profesionalización en el que los mejores y las mejores panameñas trabajen en nuestro servicio civil compitiendo por esos cargos y estén bien remunerados. Tenemos que acabar con la evasión fiscal. Y esto es simplemente cumplir la ley como la tenemos ahora. No podemos sostener un país con los niveles de evasión fiscal que tenemos en Panamá. Allí hay muchos de los recursos que necesitamos para mejorar la salud, la educación y la vivienda. Y el cuarto punto yo diría que es la base de ese pacto social panameño para el siglo XXI. Reconstruir la institucionalidad de salud, de educación,
y de vivienda. Es lo que nos está pidiendo la población, es la cachetada que nos ha dado la pandemia en los últimos meses. Pero no podemos ponerle recursos a lo loco, a la salud, a la educación y a la vivienda. Tenemos que tener claro realmente cuánto dinero necesitamos para hacer esto. Y tenemos que reconstruir, no podemos tener más un sistema bicéfalo de salud, no podemos tener una administración de educación de la manera que la tenemos ahora, o sea, todo hay que reconstruirlo. Esto se puede allanar, parece difícil, es difícil, pero se allana el camino y se logra la mitad teniendo un acuerdo político para poder atender este asunto. Necesitamos obviamente un sistema electoral más proporcional, con circunscripciones más grandes, con una fórmula electoral realmente proporcional, con un financiamiento de la política que permita a la población participar. Yo sé que hay miembros en la nueva Junta, felicidades, en la nueva Junta Directiva de APEDE, que están a favor de tener un sistema de financiamiento público de la política total o cercano a ser total. Eso va a ser un gasto importante, pero necesario para poder adecentar nuestra política y acabar con el tráfico de influencias. Siempre alguna gente piensa que el peor problema del financiamiento en la política es el financiamiento ilegal. No, es el financiamiento legal, por lo que genera de tráfico de influencias. Necesitamos más participación ciudadana para que este esquema de participación y un sistema electoral más proporcional generen rendición de cuentas. Una ciudadanía que exige rendición de cuentas hace que el país sea más gobernable. Tenemos que avanzar, ya hemos avanzado un poco en el proceso de descentralización, no solamente la descentralización vertical, digamos, de la administración, sino la descentralización horizontal, insisto, con participación ciudadana. Los latinoamericanos somos los inventamos eso que se llama los presupuestos participativos. Apliquemos eso en Panamá, que la gente participe. Nadie conoce mejor los problemas de su comunidad que las personas que viven en esa comunidad y están sufriendo los problemas. Así que la descentralización tiene que ser total. Y por último, y no por eso no es menos importante, ligado a la evasión fiscal, pues tenemos que avanzar hacia un modelo tributario más progresivo, basado en el principio de capacidad de pago. Quien más puede pagar, pues tiene que pagar un poco más para tener un país realmente solidario. El pacto social pasa en buena medida por allí, porque depende de eso a quienes no dejamos atrás. ¿A quiénes no dejamos atrás? ¿Quiénes somos los panameños? ¿Cómo abrazamos a los panameños y a las panameñas que se van quedando detrás? Miren, la ciencia política no sirve para hacer predicciones, pero sí podemos ver a nuestro alrededor. La exministra Mouchet recordó ayer que a finales de año había mucha convulsión en América Latina. Pensemos en Chile, en lo asombroso que estaba sucediendo en Chile durante un mes. Pensemos en lo que ha pasado en los últimos 2 años en Nicaragua. Pensemos en Venezuela. Estas cosas suceden. Necesitamos un esquema de gobernabilidad nuevo. Y recordemos, perdonen, lo que estaba sucediendo en octubre del año pasado en Panamá y a principios, cuando no podíamos modificar la Constitución y hubo movilizaciones de varios días de las juventudes panameñas. Esa convulsión puede llegar al país si no atendemos esas demandas de la población. Hagámoslo, la invitación es hacerlo de manera pactada, buscando dónde podemos poner de acuerdo para que estos cambios no sucedan de manera violenta y traumática. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Harry. Vamos al periodo de preguntas y respuestas. Comenzamos con usted, Jorge. ¿Qué necesita hacer Panamá para que se garanticen los derechos humanos? Bueno, es muy importante ubicar los derechos humanos en el contexto de lo que son las personas en su vida diaria. Es decir, no es un tema judicial, no es un tema que se resuelve con autoridades judiciales. La manera más sencilla de definir los derechos humanos es cuando todas las personas tienen acceso a los servicios y bienes comunes que necesitan para crecer y desarrollarse plenamente. En ese sentido, hay que comenzar a transitar hacia una concepción más democrática de lo que son los derechos humanos y menos estatista.
Es decir, el Estado no es un proveedor de derechos humanos. El Estado es un garante de los derechos humanos, que es muy diferente. Entonces, entre esos derechos humanos es muy importante reconocer la esfera del individuo en sus opciones, en sus capacidad de escoger sus preferencias y también las condiciones comunitarias y sociales en las que se ejercen esos derechos. Por eso el Estado lo que hace es garantizar un sistema de salud pública. El Estado lo que hace es garantizar la educación pública. Y para eso el Estado tiene que hacer algo muy importante, que es garantizar el presupuesto que requieren esos servicios para funcionar. Sin finanzas públicas no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de declaraciones decorativas solamente. Así que siempre que hablamos de garantizar derechos humanos, tenemos que poner la dimensión financiera de cuánto nos cuesta esto que tenemos que garantizar, porque solamente así los derechos humanos son una realidad y esos son los únicos derechos humanos que nos interesan. Jorge, por otra parte, ¿qué aprendizajes nos ha dejado hasta ahora la pandemia del COVID-19? Bueno, a mí me parece que hay muchos aprendizajes, yo puedo referirme a algunos. Creo que es muy, pero muy importante marcar como primer aprendizaje es que el bienestar de uno depende del bienestar de todos. No podemos seguir sosteniendo una idea de nación que es solamente para el exclusivo bienestar de algunas pocas personas y los demás están abandonados. Donde hay personas que tienen problemas diarios en su salud, en su acceso al agua, en su acceso a los bienes comunes más básicos, señores, debemos considerarlo que ese es un problema de toda la nación y por tanto nos obliga a todos a aportar. También quiero decir algo sobre algo que de repente se puede tomar un poco trivialmente, pero yo pienso que a los panameños les gustó ver y les gusta ver todos los días a sus autoridades rindiendo cuentas. A nosotros nos ha gustado ver al Ministerio de Salud diciendo qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y qué resultados están teniendo. Ese ejercicio diario de rendir cuentas, señores, eso así se hace en la democracia también, y creo que lo que nos falta es extender ese ejercicio de rendición de cuentas a otros ministerios, porque no es solamente el Ministerio de la Salud el que tiene que hacer este ejercicio, eso tienen que hacerlo todos los ministerios, y yo diría empezando con el Ministerio de Economía y Finanzas, que expliquen públicamente cómo se invierten los recursos y con qué resultado. Y eso tiende a fortalecer la democracia, eso tiende a fortalecer la solidaridad entre las personas, reduce los problemas y al final contribuye a una mejor sociedad. Jorge, además, ejemplos de políticas públicas encaminadas a fortalecer la gobernanza y la institucionalidad. Enuméralo, por favor. Mira, por ejemplo, hay ciertos temas que yo sé que hay muchas opiniones y hay opiniones quizás para cada gusto, pero esas opiniones creo que cobran un valor superior cuando las colocamos en una conversación. Tenemos que aprender a tener conversaciones más que opiniones, porque las opiniones nos aíslan y nos vuelven un poco caprichosos con la opinión. Las conversaciones nos ponen juntos y las conversaciones nos ayudan a tener acuerdos. A mí una de las políticas que me parece que está todavía en proceso, que tiene un buen inicio y genera una buena conversación, fue los intentos que se han hecho recientemente sobre medición de la pobreza. ¿Por qué? Porque en esas mediciones de la pobreza se consultó a las personas, se le preguntó acerca de cuáles eran los bienes importantes para su bienestar y se midió de acuerdo a lo que las personas proponían como medición de su bienestar.
Y comenzó entonces, claro, a hacerse un cálculo. Entonces, al mismo tiempo que escuchamos a las personas, sacamos el tema de medir la pobreza de una mera opinión y decir hay mucha pobreza o hay poca pobreza y cada uno dice lo que le da la gana. No, es un tema que hay que saber, hay que investigar. Y nunca vamos a poder tener una sociedad educada si no colocamos un valor en el saber. Uno se educa porque uno quiere saber. Así que ese es un mensaje bueno para las personas. Hay que saber y la educación comienza de temprano y eso crea cultura. Entonces, en esas conversaciones, digo que lo de la pobreza, la medición de la pobreza multidimensional es importante porque acerca el tema de la pobreza al tema de las desigualdades, porque las desigualdades que nos importan están básicamente contenidas en lo que es la medición de pobreza también. Y los temas de pobreza y desigualdad no deben mantenerse separados, porque separados pierden. Hay que acercar los temas y creo que allí se empezó a hacer un trabajo importante. Creo que hay, dije algo que está empezando solamente, es algo que todavía tiene que llevarse más allá, y ese más allá lo dijo muy bien la ex ministra Mouchet el día de ayer. Hay que hacer uso de las mediciones de pobreza multidimensional. Tienen que ser parte de la manera como el gobierno explica sus planes y justifica el uso de los recursos públicos. Gracias, Jorge. Pasamos a Harry Brown Araúz. Las preguntas, don Harry. Pensando en este necesario diálogo para un nuevo pacto social en Panamá, ¿quiénes, desde su punto de vista, deben participar en ese diálogo? Gracias, Hugo. Mira, este es uno de los asuntos, de los nudos más importantes de la necesidad de plantear un nuevo pacto social en Panamá, porque aunque estamos hablando de un espacio participativo, se necesita tener un mínimo de representatividad para poder dialogar. Y ya a finales del año pasado, cuando se planteó la reforma constitucional, nos dimos cuenta que hay una crisis de confianza en todos los actores. Y de hecho esa crisis de confianza en todos los actores no ha mejorado, no ha cambiado. Todos los actores privados y públicos, digamos, según las encuestas que ha hecho el CIEPS, los medios de comunicación, los bancos, el órgano ejecutivo, o sea, todos han perdido la confianza de la población, excepto uno, el Instituto Gorgas. El único actor que está de pie en cuanto a confianza de la población en este momento es el Instituto Gorgas. O sea, plantear un diálogo va a necesitar regenerar la confianza de la ciudadanía en todos los actores. De todas maneras, hay algunos, sabiendo eso, que tienen que estar, si vamos ya a concretar con quiénes lo hacemos. Obviamente, tiene que estar el gobierno nacional, el órgano ejecutivo. De hecho, la exministra Mouchet dijo que un diálogo de este tipo debe ser convocado por el gobierno. Eso es lo más probable es que tenga que ser así. Deben estar los partidos políticos, tienen que estar también los gremios empresariales, los sindicatos, sabemos cuál es su representación. Debe estar la FENACEP, seguramente, deben estar los gremios de maestros. Quizás hay más dificultades por saber cómo encontrar una fórmula representativa para organizaciones de la sociedad civil, porque el principio de ellos no es de representatividad, sino de participación. Tampoco puede estar todo el mundo, Hugo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Miren, el pacto de Bambito lo firmaron 37 personas. En los pactos de la Moncloa en España lo firmaron 10 y los pactos de Esquipula centroamericanos lo firmaron 5 personas. O sea, necesitamos encontrar un esquema de representatividad que nos ayude a plantear ese pacto y también hay que sincerar, y con esto cierro la respuesta, hay que sincerar cuáles son los intereses económicos, los actores económicos más importantes del país. Ellos también deberían dar la cara en un pacto social de este tipo y participar en la negociación necesaria. Harry, usted mencionó como uno de los puntos para discutir en el diálogo acabar con la corrupción. Siendo así, ¿cómo se acaba con la corrupción? Sí, claro.
Claro, mira, si hubiera una fórmula mágica, seguramente, y si yo la hubiéramos aplicado y si yo la tuviera, pues se las habría proporcionado hace tiempo. Pero, mira, bromas aparte. Hay una parte, digamos, filosófica en todo esto. La población Panamá, todos los panameños y todas las panameñas, los actores políticos y sociales más influyentes, tenemos que pensar, bueno, ¿hacia dónde está dirigido el Estado panameño? ¿Para quién es el Estado panameño? El Estado panameño no es de los partidos políticos, el Estado panameño no es de los empresarios, tampoco es de los sindicatos, tampoco es de los gremios, no es de los gremios profesionales. El Estado panameño es de todos y de todas. Cuando tengamos eso claro y queramos actuar en función de eso, entonces podemos abordar los problemas de la corrupción y hay algunas cosas concretas muy importantes. Por ejemplo, el financiamiento de la política, ya lo mencioné, esto es importantísimo, cómo financiamos la política, pero también necesitamos regular el lobby económico en la Asamblea Nacional, por ejemplo. Eso hay que transparentarlo y hay que tener reglamentos sobre cómo va a funcionar. También hay que impedir las puertas giratorias. Cuando tenemos gente que pasa del ámbito privado al ámbito público y luego muy probablemente en el ámbito público trabajan para el ámbito privado y luego vuelven, también eso hay que regularlo y acabarlo. O sea, eso, mira, Hugo y quienes me escuchan, no hay nada que inventar. O sea, todo eso está inventado. El asunto de la evasión fiscal no es un problema de software o tecnológico. Eso también podemos comprarlo y ponerlo. Es cuestiones de voluntades políticas, así como hicimos con el canal, es ponernos de acuerdo en cómo vamos a acabar con la desigualdad, cómo vamos a financiar esos servicios públicos básicos que pide la ciudadanía y a partir de allí lo demás es carpintería, como decía mi madre. Harry, ¿cómo sustentamos que se requiere de un aumento en la inversión social si no existe evidencia de que los recursos asignados están siendo gestionados efectiva y eficientemente? Así es, miren, eso es un asunto estratégico. Nosotros no podemos pedirle a la población, aunque también es una excusa que se usa muchas veces, creo que lo dijo don Guillermo Chapman, cuando decía, bueno, es que como se van a robar el dinero, entonces no pago. No, y sí, sí y no. Nosotros no podemos ser responsables, políticas, económicas y sociales no pueden ser responsables pidiéndole a la población los recursos para estos asuntos si hay el temor de que eso se va a perder, se va a utilizar mal o se va a robar. Por eso he hablado de que hay que racionalizar estos servicios de salud, de educación y de vivienda para poder hacer un uso responsable. Muy posiblemente hay que dar señales. Antes, estratégicamente, hay que dar señales de un buen uso de los recursos públicos para entonces poder robustecer el financiamiento de la provisión de esos servicios públicos. Fue lo que se hizo, por ejemplo, recuerdo en España, y lo que se hizo estratégicamente fue comenzar a reparar todas las aceras, porque todos pasamos por las aceras, bueno, no en Panamá, pero sí en España, todo el mundo pasa por las aceras y es lo más visible. Y cuando las aceras comenzaron a funcionar, a estar en buen estado, la población comenzó a confiar en que sus recursos iban a ser bien utilizados. Bien, agradecemos a todos nuestros panelistas de hoy por sus interesantes planteamientos.